gente que Dios no puede salvar. Porque vas a encontrar gente que aunque Dios quiera salvarlos, ellos no van a ser salvos, porque simplemente pues no quieren ser salvos. Aunque nosotros podemos hacer lo que querramos hacer, aún así no va a pasar. Eso tiene que nacer de la persona, tiene que nacer en su corazón para que sea salvo. Amén. Hay religiones que creen que los pueden salvar ellos, que les pueden hacer rituales, pero eso no salva a nadie. El único que salva es Cristo. Si una persona no cree en Cristo, hermanos, pues no será salvo. Miren, quiero que vayan a primera de Timoteo, la segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2. La última parte que vimos fue en Marcos 3:28, de los blasfemos, ¿se acuerdan? Segunda, que les dije, hermano, segunda de Timoteo, ¿no? 2. Realmente es 3. Aquí en este pasaje, hermano, Pablo habla de este tipo de gente, y cuáles van a ser las características, pero de gente que no serán salvos. En el versículo 8, o dejen ver me equivoqué. No, sí, el 5, 3:5. ¿Ya están allí? Amén. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice, a estos, ¿qué dice, hermano? Evita. Evita. ¿Qué significa evitar? Olvídate, no tiene caso. ¿Alguien está conmigo? Ok, no sé de dónde se escucha mejor, si aquí con este o el otro, siempre. Pero si ven del principio, comenzando en el 3:1, dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Acuérdense que estamos viendo la parte de gente que es blasfema. Hay gente que blasfema a Dios y no se da cuenta. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y típicamente alguien que no es salvo va a tener muchas cosas que no concuerdan con un cristianismo verdadero. Inclusive hoy en el segundo servicio voy a hablar de eso, de las características de un cristiano, cómo deben de ser. Porque, hermano, el cristianismo no es ponerse un buen traje, un buen vestido, tener una apariencia cristiana, va más allá de ser cristiano. Amén. Vanagloriosos, dice, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, dice el 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y luego dice el 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Impetuosos, por ejemplo, a veces pueden ser violentos, ¿ok? Y infatuado es alguien, hermano, vanidoso, presumido. El versículo 5 dice que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
Y luego dice, ¿qué dice, hermano? A estos evita. Hermano, este tipo de gente no van a ser salvos. Y no va a ser por falta de que no se les enseñe. Esta gente que prácticamente conoce a Dios, ¿verdad? Son reprobados, son gente que no son ignorantes de la salvación. Ellos saben, pero simplemente no serán salvos. Inclusive en este pasaje, me parece que es en el 8, dice en la Biblia que son reprobados en cuanto a la fe. Dice, de manera que Janes y Jambres resistieron, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también, dice esto, resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento y reprobos en cuanto a la fe. Dice, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Como les dije antes, hay gente que son blasfemos y no se dan cuenta, hermano. Por eso hay que tener cuidado a veces con este tipo de personas. Alguien que no le gusta lo bueno, soy cristiano pero está en contra de las cosas buenas, tener mucho cuidado con este tipo de gente. Otro ejemplo, hermano, mire, quiero que vayan a Lucas 8. Lucas 8. Esta es gente que, aunque les den el evangelio, Dios no los puede salvar porque simplemente ellos no quieren ser salvos. Lucas 8, en el versículo 4. Aquí en este pasaje vamos a ver algunas cosas. Es la parábola del sembrador. Dice la palabra del Señor así, dice, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Dice, otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Y hablando de estas cosas, decían a gran voz, decía a gran voz, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Aunque a los judíos les hablaba por parábolas, hermano, ya nosotros cuando llevamos el evangelio, ya no estamos hablando por parábolas, estamos hablando directamente. ¿Sí están conmigo? Ya cuando tú le estás advirtiendo a una persona directamente, ¿verdad? Le estás diciendo que es pecador, le estás diciendo que necesita a Cristo para que sea salvo, y esa persona rehúsa ser salvo, hermano, ya Dios no lo puede salvar. Ayer, hay algo que aprendí de Joel ayer, hermano. Ese Joel es tremendo, hermano. Muy callado, pero él sabio ese muchacho. Dice, pero me dio una risa después. No podía pararme de reír, pero toqué una puerta y salió una joven, y le di el evangelio, y llegamos
la oración. Y le dije, mira, necesitas creer en Cristo, ya te expliqué, necesitas, dice la Biblia que no necesitas creer, pero necesitas pedirle con tu boca. Le dije, si yo pudiera hacerlo por ti, pues lo haría, pero no funciona así. Tú tienes que pedirle para que seas salva. Y me dice, oh, es que se me queman los frijoles. Dice Joel, dice, prefiere quemarse en el infierno, ¿verdad? Que se le quemen los frijoles. ¿Sí entienden? ¿Verdad? ¿Cómo es? Pero no pensamos nosotros, la gente prefiere quemarse en el infierno, ¿verdad? Por unos frijoles. ¿Sí están conmigo, hermano? Yo me he encontrado gente que se le han quemado los frijoles, que se le ha quemado la comida natural, literal. O sea, hemos visto salir el humo, hermano, pero prefieren ser salvos. Prefieren que se queme la comida, pero ser salvos. Pero esta mujer prefirió los frijoles que la salvación. Prefirió irse a quemarse en el infierno por salvar unos frijoles del fuego, hermano. Y sabes, esa es mentira, hermano, de que realmente les importan los frijoles. Lo que pasa es que no quieren ser salvos. Simplemente no quieren ser salvos. Y nosotros no podemos obligar a la gente a que sea salva. Hay un dicho que dice, tú puedes llevar al caballo a tomar agua, pero si no quiere tomarla, pues no hay nada que tú puedas hacer. Inclusive los puedes tener aquí en la iglesia, pero si ellos no quieren ser salvos, no, ¿qué puedes hacer tú? Y mira algunos ejemplos que vamos a ver aquí. En el versículo 11 dice, fue la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, llevando la semilla, llevando el evangelio. Dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo, ¿y qué dice, hermano? Quita de su corazón la palabra para que no crean, ¿y qué dice? Y se salven. Y se salven. Es que hay gente, hermano, que prefieren las cosas del diablo que las cosas del Señor. De plano, no les interesa saber de Dios. Y da el ejemplo de cuando alguien va a sembrar y tira la semilla fuera del surco, cae en el camino. Tú sabes que en un camino, pues la gente trafica, pues nunca va a crecer o a nacer esa semilla. Los pájaros, la semilla tiene que estar enterrada para que nazca, para que dé fruto. Pero si esta persona no permite que la palabra de Dios penetre su corazón, no va a dar ningún fruto. Y dice el versículo 13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, dice, y en el tiempo de la prueba, ¿qué dice, hermano? Se apartan. Entonces, ¿tú has visto árboles que crecen en las piedras? No crecen mucho, ¿verdad? Los nopales, yo creo que son los únicos que sobreviven, ni a veces, porque no pueden echar raíz, reciben un poco de agua, tal vez brota la semilla, pero tampoco llega a ningún lado. Así también te vas a encontrar gente que le das el evangelio y al momento se emocionan, pero ya te dicen, oh sí, yo quiero ir, pero pues no los vuelves a ver. Es la única vez que los vas a ver. Dios los quiere salvar, pero ellos no quieren ser salvos. Dice estamos en el 14, ¿verdad?
Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, dice, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. ¿Y qué dice, hermano? Y no, Y no llevan fruto. fruto. ¿Qué pasa con estas personas? Bueno, hermanos, prefieren el dinero, prefieren las cosas del mundo, prefieren los placeres, ¿verdad? Dice, no, pues es que hoy es domingo, yo tengo que ir a ver a mi girlfriend, ¿verdad? Y olvídate que vengan a la iglesia, no van a venir a la iglesia. No se digan la gente joven, los jóvenes, un joven inconverso, su día de fornicar, su día de andar haciendo esas cosas es el sábado y el domingo, empezando el viernes, sábado y domingo. Olvídate que lo vas a hacer venir a un servicio de jóvenes, a un servicio de iglesia, no va a pasar. Y luego si vienen, están desesperados, no quieren estar en el servicio, no son capaces de enfocarse en un versículo, no son capaces de escuchar un mensaje de 2 minutos, porque están desesperados. Las ansias de andar en las cosas mundanas, las ansias de andar en el pecado, hermano, no les permite ser salvos, no les permite buscar a Dios, no les permite seguir a Dios. Ya han escuchado el mensaje del Evangelio, pero, hermano, el pecado es más poderoso. Luego vamos al versículo 15, ¿no? 15. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí ya vemos la diferencia de alguien que recibe la palabra del Señor y, hermanos, sin importar las situaciones, esa persona sigue buscando al Señor, esa persona va a haber fruto. No estamos hablando de perfección, ¿no? ¿Alguien está conmigo? Yo he visto gente que ha caído en pecado, yo he visto gente que ha pasado por cosas, pero siguen al pie del cañón buscando al Señor. Siguen buscando al Señor, creyendo en el Señor. Hay gente que no creen que estamos hablando de obras. No estamos hablando de obras de ninguna manera. Estamos hablando de creer, de seguir buscando al Señor. Tú no puedes decir que crees en Cristo y no quieres saber de Él. Eso no puede pasar. ¿Están conmigo, hermano? Amén. O sea, alguien que cree, busca al Señor. Dijo el Señor allá en Juan 10, dijo, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué dice? Y me siguen. Que me siguen. Alguien que no sigue al Señor, ¿cómo puede decir que es cristiano o que es hijo de Dios? Sí están conmigo, ¿no? Amén. Se engañan. Vamos a ver otro ejemplo, el que se justifica a sí mismo. Mira, vamos a usar Lucas 18 ahí mismo. Aquí vemos para el ejemplo, podemos usar este pasaje del fariseo, si se recuerdan, hermano. Amén. Lucas 18:8 dice, ¿sí estoy bien, hermanos? Lucas 18, tengo del 8 al 14, no sé si lo escribí bien. Bueno, vamos a leer del 9 en adelante, desde ahí. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola.
dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Un publicano, hermano, era alguien que era pecador, o sea, no tenía mucho conocimiento de la palabra del Señor. El fariseo era una persona que conocía de las cosas del Señor, conocía de la palabra. El fariseo, porque tenía conocimiento de la palabra del Señor, él creía que era mejor que el que no tenía conocimiento. El fariseo, hermano, es un típico que solo es, le dicen, me fue la palabra, me disculpe, religioso, alguien que se cree que porque conoce la Biblia o conoce la palabra del Señor o porque va a la iglesia, ese va a ser salvo. No, la iglesia no salva. Conocer la palabra del Señor no salva. Yo conozco mucha gente que conoce la palabra del Señor y no serán salvos. Los testigos de Jehová son tremendos fariseos. Yo tengo familiares que son de esa religión. Tremendos fariseos, nomás viendo la paja del ojo ajeno y no miran sus bigotas que tienen ahí en sus casas. Yo a veces hacen cosas, le digo, y son testigos de Jehová, ¿verdad? Porque ellos son buenos para apuntar dedos para todos lados. Y vas a ver este tipo de gente, hermano, que tienen conocimiento de la palabra del Señor, pero no son salvos. ¿Sí están conmigo? Estoy hablando de gente que tiene conocimiento de la palabra, pero ellos creen que su conocimiento los va a salvar. Pero vamos a leer. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Dice el 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado, a mi pecador. Dice el 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, ¿qué dice, hermano? Será enaltecido. Aquí el fariseo, hermano, se está haciendo Dios. Él cree que él es Dios, porque él dice: oh, yo no soy como aquí el fulano, mira, él es esto y esto y esto otro. Hermano, déjame decirte que dice la Biblia que todos somos pecadores. Amén. El conocimiento que nosotros podamos adquirir de la palabra del Señor es bueno. Yo no estoy diciendo que sea malo tener conocimiento, pero tú puedes estar lleno de conocimiento de la Biblia, pero si no crees, de nada te va a servir. ¿Alguien está conmigo? Amén. Cuando yo fui salvo, yo tenía conocimiento de la palabra del Señor. Yo crecí escuchando historias de la Biblia, desde el principio de Génesis. Inclusive yo me creía mejor que los cristianos. Yo decía, dice que nomás los cristianos van a ir al cielo. Y yo le decía a mi esposa, dice: oye, ¿estás oyendo lo que están diciendo ahí? Dice que nomás los cristianos van a ir al cielo. Yo sabía que todos éramos pecadores, lo que no entendía que necesitábamos un Salvador. No entendía que necesitaba a Cristo para ser salvo. Y aquí vemos, hermanos, dos pecadores: un fariseo que se cree Dios, que dice que él no es esto, no es lo otro, ¿verdad? Por eso es que ellos rechazaron al Señor, hermano, porque ellos se creían mejor que Dios. Hay gente que inclusive Dios no los va a poder salvar porque ellos no creen que son pecadores. Ellos pueden mentir, pueden fornicar, pueden hacer un montón de cosas,
y aún así no se consideran pecadores. Ellos creen que eso está bien, y que el único pecado mortal, según ellos, es si tú matas a alguna persona. De verdad, yo conozco un montón de gente que cree así, porque eso es lo que les inculcan en la Iglesia Católica, que el único pecado que no perdona a Dios es si tú matas a un ser humano. Pues déjame decirte que tú vas a ver hombres de Dios en la Biblia que mataron by the hundreds. El otro día estaba viendo un documental de Elías. ¿Se acuerdan de Elías? ¿Cuántos mató Elías? Mató como arriba de 400, los degolló. Imagínate, usted se está chamuscándose en el infierno. Pero déjame decirte que dice la Biblia que Dios se lo cargó. Y hermano, eso no nos da derecho a nosotros a ir a matar gente, ¿verdad? No. Esos eran otros tiempos, otros propósitos. Pero, hermano, lo que lleva al infierno a la gente es el ego, es que ellos se creen Dios. Y Dios no los puede salvar. Dios no puede salvar a una persona que no se puede humillar ante Dios y decir: Señor, soy pecador. Amén. Y necesito ser justificado. Como este hombre dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí. ¿Qué dice? Pecador. Y dice el 14: os digo que descendió a su casa, ¿qué? Justificado, porque necesitamos ser justificados por el Señor. Nosotros no podemos justificarnos. Mira lo que dice Romanos 5:9. Es el problema más grande del mundo, hermano, que no se consideran pecadores. Romanos 5. ¿Alguien sabe Romanos 5, hermanos? Hermano Alex, ¿no sabe Romanos 5? No. Mas Dios muestra su amor. Romanos 5:8, perdón. Yo creí que todo el capítulo, ¿verdad? Sí. No, perdón, hermano. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Oye, a propósito, invitó a su amigo que se sabe los libros completos, hermano. Sí, pero no ha llegado. Pero no volvió, ¿verdad? No, ya no. No vino. No. No vino. Sí, yo me acuerdo que él recitaba 3-4 capítulos completos. No sé si los entendería, pero lo recitaba, ¿verdad? Yeah. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Dice 3:24 ahí mismo. Dice: siendo justificados, ¿qué dice, hermano? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. El único que nos puede justificar es Cristo, hermano. Nosotros no podemos justificarnos. Dice el 4:25 ahí, mismo libro. Dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra, ¿qué? Justificación. Mira, ve Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Si hay algo, yo le llamo el cáncer a veces de la iglesia, hermano, es el fariseísmo. El estar siempre estarnos criticando unos con otros. Gálatas 3:11 les dije, ¿verdad? Amén. Dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe, ¿qué dice, hermano? Vivirá. Sí, hermano, el justificarnos nosotros mismos
a veces nos lleva a fariseísmo. Si tú ya eres salvo, ¿verdad? Y te andas justificando tú, que tú eres mejor que el hermano o la hermana, cosas así, andar apuntando dedos, inventando chismes y cosas así. Oh, hermano, ten cuidado. De verdad, ten cuidado porque estás atentando contra la obra de Dios. Estamos atentando contra la obra de Dios. Tienen que tener mucho cuidado. Dios no perdona que se meta uno con su obra. No, de verdad, Dios no perdona. Ya somos salvos, pero el Señor nos puede castigar. Yo he visto muchas cosas y tenemos que tener mucho cuidado de eso, hermano. Yo digo, el fariseísmo, el cáncer de la iglesia, es destruidor de iglesias. Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11. Dice, sí está, 1 Corintios 6:11, dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Aquí está hablando de gente que pues ya una vez habiendo creído en el Señor ya han sido justificados, ya han sido lavados, ¿verdad? Por el Señor. Ya una vez habiendo sido lavados y siendo justificados, pues ya somos salvos. Ahora, ¿por qué estoy enseñando estos versículos, hermanos? Porque el único que puede justificar al hombre para salvación es Cristo. Amén. Nosotros no podemos justificarnos. No, pues yo no soy pecador decir yo soy mejor que Dios. Dios no puede salvar una persona así, simplemente no va a pasar. Ahora vamos a ver otro tipo, el que no confía en el Señor. La Biblia dice que debemos de confiar en Él. Mira, vea Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. ¿Qué dice allí, hermano? Fíjate de Jehová. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Tenemos que confiar en Dios para salvación, no podemos confiar en nosotros. Yo a veces cuando gano a alguien para Cristo, antes usaba a Richard, decía, mira, Richard es más pecador que yo. ¿Cómo tú crees que yo voy a confiar mi salvación en este pecador? ¿Verdad que no? Voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Porque somos pecadores. Tú no puedes confiar la salvación en ti mismo porque tú eres pecador. A la vuelta de la esquina vas a perder la salvación. Pero si confiamos en el Señor, hermano, tu salvación está segura. Uso un ejemplo, por ejemplo, del dinero. Cuando tú trabajas, tienes dinero, lo guardas en el banco. ¿No es así? O lo traes por ahí dando vueltas en el carro ahí con las pacas, ¿verdad? Para que lo vean. Cualquiera lo ve bonito y se lo carga. Dice, me está echando ojitos, se lo llevan. ¿Verdad? Y entonces es inseguro el dinero si no está en un banco. En el banco está seguro. Estoy usando un ejemplo terrenal para que comprendamos uno celestial. Cuando tú pones tu salvación en Cristo, hermano, no se puede perder porque Él no la pierde. Es segura. Dice la Biblia que es como segura ancla de nuestra alma. Allá en hebreo, no sé si lo tengo aquí, pero al rato lo podemos ir a buscar. Mira, vea Hebreos 12:1. No sé si Hebreos 12:1.
Ahí mismo ahorita vamos a ver ese versículo que les dije. Dice Hebreos 12:1, dice, por tanto vosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, escogemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice el versículo 2, puesto los ojos en ¿quién, hermano? Jesús, En Jesús. el autor. No podemos poner los ojos en nadie más, nada más en el Señor. Amén. Dice, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si nosotros confiamos la salvación en el hombre, en nosotros mismos, nunca seríamos salvos. Por eso es que decimos que la salvación es eterna, porque Cristo es eterno. Amén. Imagínate que tú confiaras tu salvación en mí, ¿no? ¿Cuántos años crees que podría yo guardar tu salvación? Si es que pudiera hacer algo así. No, pero digamos que fuera súper bueno y que tú pudieras confiar, hermano, 100 años, menos 60 años. Es un ejemplo, ¿verdad? Por eso es que no podemos confiar nuestra salvación en el hombre, ni en ti mismo, ni en cualquier hombre, tiene que ser en Cristo. Amén. No olvides, sí, no tienes razón, hermano. Ahorita saliendo al break, a lo mejor empiezo a chismear o algo, ya perdí salvación. Allí en Hebreos 13, me parece que, ¿dónde está, hermanos? Donde dice que tenemos una segura ancla en 6, ¿qué? 6:19. ¿Ya lo tienen ahí, hermano? Amén. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla, ¿qué dice, hermano? Del alma. Del alma que penetra hasta dentro del velo, a donde Jesús entró por nosotros como persecutor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. Precursor, no sé si lo dije bien, ¿verdad? Es el que va adelante, o sea, fue adelante por nosotros para darnos entrada al cielo, ¿verdad? Y tenemos, ¿sí saben que es un ancla, verdad? En inglés se dice anchor, ¿verdad? Es una cosa de fierro pesada que tiran los barcos para que no se los jale el mar, ¿verdad? Es una muy pesada. Un día estaba viendo un documental de eso, son pesadísimas, las cadenas son gruesas. Entonces, el que escribe Hebreos, hermanos, nos da este ejemplo, ¿verdad? De un ancla, porque un ancla no fácil se mueve, ¿verdad? Entonces, así la salvación, cuando tú crees en Cristo, ¿verdad? Tu salvación es firme, no se puede cambiar. Ahí atrás, en el versículo 17, dice que es inmovible, dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad, esto significa que no se puede mover, de su consejo interpuso juramento, ¿verdad? Amén. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Está conmigo, hermano? O sea, Dios juró por sí mismo que nos iba a salvar. Él no podía jurar por nadie más que por él mismo. Nosotros juramos por otros, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Ahorita no vamos a empezar a hablar de jurar, ¿verdad? Si vas por ejemplo, a Juan 5:24, que usamos para evangelizar, el Señor mismo
nos enseña, hermano, que yo una vez que tú has creído en Él, la salvación es eterna. Eres inmortal, no hay condenación. Hay varias cosas que tú puedes enseñarle a un creyente que acaba de creer. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene, ¿qué, hermano? Vida eterna. Vida eterna. Y no vendrá, ¿qué dice? A A condenación. condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Vida eterna, ¿qué significa? Vivir para siempre. Ha creído en el Señor, le ha dado vida eterna. No va a ir al juicio, no va a ir a la condenación. Y el Señor lo está afirmando cuando Él dice, de cierto os digo, está diciendo que esto es prácticamente un juramento, podría decir yo. Él está jurando que te va a salvar. Alguien que no quiere confiar en el Señor, hermano, pues no será salvo. Este tipo de personas que aunque tú les expliques la salvación, por más que tú les enseñes, si ellos no quieren aceptar a Cristo como Salvador personal, pues no serán salvos. Ellos quieren poner su salvación por obras, quieren poner su salvación en otras cosas, en ídolos, en su religión, en su iglesia, pero eso no va a pasar, nada de eso los va a salvar. Hay veces que la gente nos dice, mejor voy a su iglesia. Le digo, bueno, me encantaría que vinieras a la iglesia, pero mi iglesia no salva a nadie. Pero el que salva es Cristo. O sea, ¿de qué serviría que vinieran? Nosotros no vamos a salvar a nadie. La salvación, hermano, debe de ser cuando alguien nos habla de Cristo, ahí debemos de aceptarlo inmediatamente, ¿no? Yo no sé, hay unos que, bueno, somos diferentes. Yo fui salvo en el primer shot. Cuando a mí me hablaron, yo fui salvo, man. Y desde ese día yo no me engrandezco ni nada, pero a mí me impactó y me sigue impactando y no se me sale de mi cabeza. Entonces, esto es algo increíble. Pensar que voy a morir, pero un día voy a resucitar y voy a vivir para siempre. Tengo vida eterna. ¿Están conmigo? A mí eso me impactó. Mi esposa también, que fuiste salvo el primer día, ¿verdad? Eres salvo, ¿verdad? Sí, ok. Hay unos que no fueron salvos en la primera vez que les hablaron. A veces que les hablaron otra vez. Pero hay gente que de plano rechaza al Señor, no quieren saber. No quieren aceptar. Bueno, prefieren las cosas materiales. Creen que el mundo ofrece mejores cosas. No se ponen a pensar que la vida es corta, que la vida se acaba, que va a haber un juicio al final de nuestra vida. Dice Hebreos 9:27 que va a haber un juicio. Si esas personas llegan a este juicio, hermanos, no van a poder salir de él. Ellos no quieren confiar en el Señor, pues Dios no los puede salvar. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Luego vamos a ver otro tipo de personas. Dice, el que quiere ser salvo por obras. Ahora dejen decirles algo, hermano. Estos versículos que estoy viendo, tal vez para algunos ya lo escuché muy aburrido, pero yo te sugiero que los escribas en tu Biblia, porque un día lo vas a necesitar cuando estés hablando de Cristo. Ese día vas a pedir auxilio. Ese día hasta te pueden humillar. ¿Alguien está conmigo, hermano? Amén. Si tú eres ganador, aunque no seas ganador de almas, tú debes de saber estos versículos. Cada cristiano debe de saber esto, hermano.
Porque yo creo que todos tenemos necesidad de darle evangelio, ¿no? Amén. Amén. ¿O hay alguien que no tiene necesidad de darle evangelio? ¿Hay alguien aquí que no tiene necesidad de darle evangelio? ¿Tienes familia? ¿Tienes amigos? Entonces tienes necesidad de darle evangelio. Amén. ¿Amas a tus amigos? Entonces tienes necesidad. ¿Amas a tu familia? Tienes necesidad. Amén. Amén. Esto no es una opción. Tú tienes la responsabilidad. La carga la tienes encima. Pero si no te has dado cuenta, Amén. pues es otro rollo. ¿Están conmigo? Amén. Miren, en todas mis Biblias, yo tengo escritos los versículos de diferentes temas, porque vas a encontrar gente que te va a traer por toda la Biblia. Ahora, esto yo no se los doy a la gente para que te pongas a discutir con ellos todos los temas, pero para que se puedan defender. Porque vas a encontrar gente, hermano, que sabe Biblia, pero no son sabios en el sentido de que tienen una tremenda memoria, pero volvemos a lo mismo. El conocimiento de la palabra del Señor no necesariamente salva. El verdadero conocimiento es que ellos acepten a Cristo como Salvador personal. Porque dice, alguien me lee Romanos 10:17, hermano. ¿Se parece que es Romanos 10:17? Porque la fe es por el oír. Y el Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De nada sirve que conozcan toda la Biblia y no sean salvos. Yo he conocido rabinos que se saben el Antiguo Testamento, hermano, casi de memoria, pero no son salvos. ¿Alguien está conmigo, hermano? Amén. Aquí es el aceptar a Cristo, entender que somos pecadores, entender que hermano, alguien sin Cristo está en un tren directo al infierno. Y si no acepta a Cristo como Salvador personal, ese tren lo va a llevar, no se va a parar. Para allá van, directo, no necesita hacer nada. Vayan a Efesios 2:8. En Efesios 2:8 y 9, hermano, estos versículos, si tú tienes deseo en tu corazón de hablarle a la gente de Cristo, los puedes usar para hablar a una persona cuando dice, bueno, es que tenemos que hacer obras. Te vas a encontrar con el 99% de la gente que creen que tiene que hacer algo para ser salvo. Y si tú no puedes darles un versículo de estos, hermanos, pues déjame decirte que si tú estás pidiendo que Dios te use, pues debes de aprender esto. Esta es sabiduría de Dios. Amén. Para nosotros evangelizar gente. Amén. ¿Están conmigo, hermano? Mira, dice, versículo 8, dice, por gracia, ¿qué dice, hermano? Sois salvos. Sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es que Un don de Dios. don de Dios. Dice que cuando dice que es por gracia, gracia es un regalo inmerecido. Esto no es algo que ellos hayan comprado. Cuando tú compras algo, hermano, tú trabajaste, es tuyo. ¿Sí están conmigo, hermano? Amén. Dice, no por gracia, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, es por fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Solamente Dios tiene el don de salvar. Nosotros no podemos salvar a nadie, ni a nosotros mismos, hermano. Dice el 9, y no por obras, ¿qué dice, hermano? Para que nadie Para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Amén. Vas a encontrar gente que dice, sí, tenemos que creer en Cristo, pero yo creo. Pero ese pero, y eso de que yo creo, hermano, cuidado.
Cuidado con ese pero y eso yo creo. Hermano, esas palabras no deben de existir en un cristiano. Dice, sí, así es, pero yo creo. Oh, wow, eso es, cuando tú escuchas eso, ese es alguien que tiene su propia opinión. Es lo que dice la Biblia, Amén. no es lo que digamos nosotros. Si nosotros queremos quedar bien con ellos, pues sí, está bien, tiene razón. Hay que creer en Cristo, pero también tenemos que hacer algo. Entonces ya quedaste bien con ellos, pero no con Dios. Tenemos que quedar bien con Dios. Amén. La salvación no es por obra, no hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. Dice allá en, déjenme recuerdo, si es en Romanos, a ver, vayan a Romanos 3. Dice la Biblia en Romanos 3, a ver si lo encuentro, no es 4, Romanos 4. Si leemos del 1 al 4, o al 5, perdón, ¿ya están conmigo allí? Amén. Este es un tremendo ejemplo para demostrarle a alguien que la salvación no es por obra. Pablo estaba tratando de convencer. Yo creo que él sentía que los judíos en Roma tenían la idea que tenían que hacer obras para ser salvos. Por eso él estaba escribiendo esto. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham de nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue, ¿qué dice, hermano? Contado por justicia. Entonces, el hombre es justificado cuando cree en Dios. Pero él no se puede justificar. ¿Están conmigo, hermano? Y luego dice, el 4, el que obra no se le cuenta, dice, no se le cuenta el salario como, ¿qué dice? Gracias. Lo voy a leer otra vez. El que obra no se le cuenta el salario como, ¿qué? Gracias. Como gracia, sino como, ¿qué? Deuda. ¿Sí están entendiendo, hermanos? 4.4, estoy en el versículo 4.4. Está diciendo allí, hermano, que si tú trabajas, obras haciendo algo, entonces cuando se te paga, ¿verdad? Se te está pagando algo que te debían, una deuda, ¿no es así? Pero si te dan un regalo, entonces ya es gracia. ¿Sí están conmigo? Entonces, ahora la salvación no es por cuanto nosotros hagamos, es por gracia, son regalos de Dios, ¿verdad? Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Dice así, como más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, dice su fe, ¿qué dice? Le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son, ¿qué? Cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa, ¿qué dice, hermano? De pecado. Y esa es tremenda bienaventuranza, hermano. Nosotros deberíamos ir a pagar por nuestros pecados al infierno. Yo nomás de pensar eso, hermano, digo, wow, ¿cuánto tiempo cuánto tiempo tendría que estar pagando mis pecados? Pues yo no sé tus pecados, pero yo sé que los míos son grandes. Pero Dios es grande. Amén. Está usando el ejemplo de David, hermano, porque David pecó tremendamente. Y David estaba maravillado de cómo el Señor le perdonó. No solo le perdonó la vida, ¿verdad? Pero
pues los salvó. Ven a Romanos 3:20, son pasajes que nosotros usamos mucho para evangelizar. Yo los uso mucho, hermanos, para que todos nos los aprendamos, amén. Amén. Cuando alguien viene y te dice que quiere ser salvo por obras, déjame decirte que esas personas Dios no los puede salvar. Romanos 3:20, ¿ya están conmigo, hermano? Amén. Dice, bueno, ahorita te explico, dice, ya que por las obras de la ley, ¿qué dice, hermano? Ningún ser humano será justificado delante de él. Y lo dice porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley nomás te hacía conocedor del pecado, no te salvaba. Practicar la ley no significaba que ibas a ser salvo. Si haces notas, pon ahí salvación no por obras, y vas haciendo diferentes, ¿verdad?, notas para cuando se ofrece, ¿verdad? Y por eso las pongo en mi Biblia, porque si lo hago en notas y cuando salgo a evangelizar se me olvidan las notas. Entonces me agarran en curva. ¿Te imaginas que alguien me esté preguntando de algo y digo, y yo tengo mala memoria, hermano? Yo soy malo para memorizar cosas. Nombres, números, olvídate. No me sé ni tus nombres, ¿sabes? Pues gracias a Dios que nos decimos hermanos y hermanas. Luego a la hermana le digo a la hermana María Luisa, ¿verdad? Y ella se empezó a reír, ya sabe que me equivoco, a veces le digo María Luisa. No, es que ella tiene una amiga que se llama María Elena, ¿no? Y confundo los nombres. El hermano Alex, ya que se me equivoco, pues olvídate. Allí en el 3:28 del mismo capítulo, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Por fe, solamente por la fe, sin las obras de la ley. Y luego, mira, quiero que vayan a Tito 2:13. Es santito. Tito está en adelantito de Timoteo. Es un libro chiquito, apenas lo... Tito 2:13. ¿Ya están allí? Mira. Amén. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada. 16, perdón, hermano. ¿No? No tiene. Espérenme. ¿Dónde estoy yo? Tengo Tito 2:13. 2:3 va a ser, ¿no? 2:3. 2:3. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Ay, no sé. Vayan a... Es 2:14, pastor. Es el 2:14. Que dice de buenas obras. Nos salvó, no por obra de... No, sí es 5, hermano. 3:5. 3:3 también. Dice, bueno, lo complementa todo eso. Dice, pero vamos a leer nomás el 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí tiene otro ejemplo de que la salvación no es por obras. Como les dije, estamos viendo ejemplos de gente que Dios no puede salvar. Si ellos creen que pueden ser salvos por hacer algo para el Señor, no va a pasar, porque ellos están glorificando a sí mismos. La gloria y la honra solo es de Él. Ellos se están justificando, ellos se están haciendo igual a Dios.
Amén. Como, ¿se acuerdan cuando Eva, ella creía que al comer el fruto prohibido, ¿verdad? Ella iba a ser igual que Dios. Nosotros no podemos pensar que un día podemos ser igual o mejor que Dios. Tenemos que ser humildes y decir, toda la honra y la gloria es tuya, es de Dios. ¿Sí me entendieron, hermano? Y esto ya nomás para que lo apunten es Hebreos 10, del 26 al 29, lo hemos leído muchas veces, para que le enseñen a la gente que si alguien que cree que pueda ser salvo por algo que puedan hacer, le están quitando la honra y la gloria al Señor, le quieren quitar crédito, no va a pasar, hermano. Esa gente no puede ser salva, es imposible. Y hay gente aferrada. El hermano Carlos se agarró a una señora que por más que le explicó, ¿verdad, hermano? Ella dijo que ella tenía que hacer algo para ser salva. Y le habló él, le habló el hermano Alex, le hablé yo, y aún así se siguió montando en su macho. Y saben que ayer fui a buscar, yo creo que era, no sé, sería su hija o su nuera, no sé qué, pero había una señora que estaba cocinando y me dijo, mire, quiero escucharlo, dijo, pero ahorita estoy dando de comer. Y cuando regresé ayer, me di cuenta que era familiar de la misma señora, pues, o tienen la misma doctrina. Son de unas iglesias llamadas Príncipe de Paz. ¿Sí han escuchado? Aquí hay una aquí en Fremont. Son descendientes de los protestantes, hermano, cortados por la misma tijera. Si tú vienes ¿alguien aquí era protestante antes, hermano? ¿No? El hermano era protestante. Protestó contra la iglesia católica. No dicen que todos somos protestantes, no en el sentido de la doctrina, porque había muchos que, bueno, en realidad eran todos protestantes contra Dios, porque no queríamos saber de Dios, ¿verdad? Pero cuando me refiero a protestantes, estoy hablando de iglesias que salieron de Lutero. Hay muchas iglesias y todos ellos tienen la misma doctrina. Salvación por obras y otras doctrinas, inclusive cuando los bautizan agarran un poquito de agua y miren, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Si quieren ser bautizados, nomás les sprayan. De una vez debían de cargar un ¿no? Un atomizador para no mojarse la mano. Vamos a orar apenas al break, hermano. Amén. Bendito Dios, te ruego bendiga su palabra, Señor, que nos ayudes a llevar